Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. La vida de Martín Lutero. Capítulo final. Últimos días y muerte de Lutero. El 6 de julio de 1527, Martín Lutero sufre un colapso físico y espiritual. Tuvo una de sus famosas Anfechtung tan graves que se cayó y perdió la conciencia. Luego, lo describiría como un fuerte rumor en los oídos que provenía de dentro, no de fuera de su cabeza. Sentía que Satanás le castigaba con sus puños, una sensación que le recordaba a ciertas descripciones de Pablo en las epístolas a los Corintios. Se quedó pálido y yacía como muerto. Cuando volvió en sí, le preocupaba haber ido demasiado lejos en sus polémicas. Pensaba en las dietas de Worms en 1521. Quería escribir sobre el bautismo y contra Zwinglio, pero evidentemente Dios había decidido que no debía. Entonces se volvió hacia Jonas y a Bugenhagen, llorando amargamente y hablando muy seriamente contra los sacramentarios y las muchas sectas que habían surgido para pervertir la palabra de Dios. Bugenhagen y Jonas compusieron el relato completo de lo sucedido basándose en notas tomadas por aquella época. Estos constituyen un documento muy significativo y quizás sea la más notable que llegara a escribirse sobre el asunto. Como ambos hombres debían de saber, era más que probable que los enemigos de Lutero interpretarían el incidente en clave de posesión demoníaca. De hecho, el detractor de Lutero, Kochthaus, alegaría después que Lutero había estado poseído por el diablo durante toda su vida. Sin embargo, reaccionaron ante el suceso sin intentar ocultarlo y lo describieron como el mayor detalle posible. El relato se publicó en alemán en las primeras ediciones de las obras completas de Lutero sin tener en cuenta lo que pudieran hacer con él los adversarios de la Reforma. Martín Lutero sabía que era un hecho significativo. Debía anotar el día, observar y añadir: ayer volví al colegio. Había sido una experiencia de lo que tendría que extraer una lección. Lutero localizó el origen del colapso en su corazón. Experimentó un frío intenso y pitíos en los ojos que los médicos calmaron envolviéndolo en muchos cojines calientes. Lutero distinguía entre su enfermedad física, que sus amigos consideraban grave, y los ataques del demonio, que continuaron mucho tiempo después. Creía que iba a morir y mandó a llamar a su esposa y a su joven hijo. Les dijo que no tenía más dinero que las monedas que habían recibido el día de su boda y encomendó a ambos a Dios. El juez de la viuda ya se había confesado con Bugenhagen en algún momento de este mismo día para poder comulgar al siguiente. Fiel a sus creencias, no pidió la extremunción. No es fácil saber qué fueron esos ataques del demonio. Martín Lutero decía que temía perder su fe,
pero todas sus cartas exudan certeza y la convicción de quienes defendían posturas diferentes a la suya lo hacían engañados por el diablo. Recitó los 7 salmos penitenciales. Consciente de sus propios pecados, lo único que le preocupaba entonces era haber sido demasiado duro en esas disputas o haber usado palabras elegidas con poco tino, y eso no parecían pecados graves. Sabía que solía mostrarse desagradable discutiendo, y aunque había pedido perdón por ello en Worms en 1521, en realidad nunca había modificado su tono. Resulta igualmente sorprendente lo que no lamentaba. No le preocupaban sus ataques al papado, ni se sentía culpable por haber contraído matrimonio, ni parecía afectarle sus desavenencias con Karlast. Lo que realmente le aterraba era la posibilidad de perder su fe. Estas Anfechtungen fueron tan graves como las que había padecido siendo monje, cuando necesitó el apoyo de Staupitz. Más tarde, diría que fueron las peores que experimentó. Creía que sus tranquilos años de matrimonio, la tentación había desaparecido para siempre. Evidentemente no era así. En la carta que escribió a Spalatin días más tarde, Martín Lutero resta importancia al ataque. Spalatin también había estado enfermo, de manera que Lutero empieza por consolarle antes de narrar su propia enfermedad. Escribió que creyó morir, pero que Dios le había hecho recuperarse rápidamente. En realidad pasaron meses hasta que volvió a encontrarse bien. En noviembre, aún se quejaba de no poder escribir o trabajar como de costumbre debido a su enfermedad y a los ataques de Satanás. El ataque de 1527 fue un colapso seguido de periodos de agotamiento extremo. ¿Qué le causó? Puede que no fuera una coincidencia que en el texto bíblico que pensaba utilizar para predicar el día del ataque fuera Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Lutero, que había desobedecido a su propio padre, también había sido recibido por él en 2 ocasiones, cuando ofició su primera misa y después cuando se casó, de manera que este pasaje debía de tener ecos muy personales para él. Puede que de forma inconsistente temiera padecer a su vez las críticas que él había formulado contra las figuras paternas. Solía referirse a menudo a la historia del rey David y su hijo Absalón para expresar su ira, su amor y su pena por los seguidores perdidos. Puede que la parábola causara una grave reacción en el hombre que parecía haber perdido para siempre a todos sus seres queridos, o Absalones. Hubo un tiempo en el que Martín Lutero era el hijo pródigo, ahora era el padre, y sus discolos hijos no daban señales de querer volver a él. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Ya no quedaba nada del entusiasmo de los primeros años de la Reforma. Lutero se había convertido en una figura inmóvil. Ya no era él quien acusaba, ahora lo atacaban y asediaban a él. Se sentía profundamente cansado, agotado tras los años de lucha en los que había criticado al Papa, a los polemistas católicos y a los campesinos, a Erasmo y a sus propios seguidores. Los que había movido a Lutero a actuar había sido la ira, gracias a la cual había formulado sus ideas teológicas más profundas. Pocos meses antes, en mayo de 1527, había publicado Las Palabras de Cristo. Esta fue una obra que sus seguidores llevaban mucho tiempo pidiéndole que escribiera, en la que fulminaba los argumentos del sacramento. Lutero resumió los puntos de vista de sus adversarios en la frase «La carne no sirve para nada», que contraponía a la afirmación claramente recogida en los evangelios. «Este es mi cuerpo», concluía dirigiéndose en un tono sobrecogedor a los miembros del Consejo de Basilea, Estrasburgo y a todos aquellos que cuentan con plebes de sacramentarios y amenazándoles: «No metáis la cabeza en un saco, sed muy conscientes de a qué estáis jugando». Mützer ha muerto, pero aún no se ha desarraigado su espíritu.
el demonio no muerde, advirtió. La ira siempre dio fuerzas a Lutero, permitiéndole arremeter contra la tradición y ayudándole a abrirse la nueva verdad religiosa. También le proporcionó la energía psicológica necesaria para no rendirse ante las presiones y no retractarse nunca. Pero al mismo tiempo, esas cualidades impedían que pudiera apreciar los puntos de vista de los demás y a percatarse de que no toda la polémica teológica constituía una batalla a favor de Cristo. Cuando alguien se desviaba de lo que él consideraba una postura teológica correcta, le llamaban al orden inmediatamente. Lutero exigía una obediencia intelectual y espiritual plena. El resultado fue que acabó rodeado de sumisos. Así, quien tanto había hecho por la libertad de conciencia y quien duramente había luchado contra la tiranía espiritual, corría el riesgo de crear una iglesia que en ciertos aspectos parecía más intolerante que los que le criticaban. También le preocupaban otras cosas. En el punto culminante de su colapso, cuando Lutero estaba dispuesto a morir, había orado a Cristo que vertió su sangre por todos nosotros. Su oración a Dios fue: sabes que hay muchos a quienes no has permitido dar su sangre por los evangelios. Creí que yo era quien vertiera mi sangre por tu nombre, pero no soy digno. Hágase tu voluntad. Estas observaciones nos muestran que a Martín Lutero volvía a preocuparle el martirio reciente y presente. Unas semanas antes, el 23 de abril, George Winkler de Hall, un evangélico que había sido consejero personal de Alberto de Maguncia, había sido asesinado por los hombres del arzobispado cuando volvía a su casa tras un interrogatorio. Lutero se enteró de su muerte una semana antes del colapso y sospechaba que Alberto había ordenado matar a Winkler. Otro caso que le preocupaba era el de Leonhard Heiser, un antiguo clérigo católico que había empezado a predicar la doctrina luterana en Baviera y que había sido arrestado. Cuando le dejaron en libertad en 1525, había ido a estudiar a Gutenberg, donde Lutero y Melanchthon llegaron a conocerle bien. Pero tras 18 meses en Gutenberg, su padre cayó gravemente enfermo y hubo de volver a Baviera, solo para hallar que su progenitor había muerto pocas horas antes de su llegada. Como fue tan imprudente como para predicar de nuevo, los hombres del duque lo arrestaron por hereje reincidente y el 7 de marzo de 1527 lo encarcelaron de nuevo. Lutero, Melanchthon y el elector sajón le escribieron cartas de consuelo espiritual. Las noticias sobre el encarcelamiento y martirio eminente de Kaiser abrumaron a Lutero. En diciembre de 1524, el hermano Henry, un luterano holandés que también había estudiado en Gutenberg y era seguidor de Karlstadt, había sido asesinado por campesinos hostiles. Lutero había escrito un folleto sobre su martirio, uno de los primeros martirologios de la Reforma. Pero su reacción en el caso de Kaiser fue mucho más emotiva y revelaba un fuerte sentimiento premonitorio. El 20 de mayo, un mes después, antes de su colapso, escribió a Kaiser que no tenía dudas sobre el destino que le esperaba. En octubre, aún bajo los efectos de la enfermedad, Lutero siguió manteniendo que no era igual que Kaiser, solo era un predicador prolijo, mientras que Leo era un poderoso hombre de acción, un león y un emperador que hacía honor a su nombre. No resulta sorprenderte que Lutero se identificara con Kaiser. A medida que evolucionaba el caso, habría más paralelismo sorprendente. Débil y desgastado por el tiempo pasado en prisión, el 17 de junio obligaron a Kaiser a tomar parte en un debate nada menos que con Johannes Eck, el enemigo de Leipzig de Lutero, que obtuvo de Roma la bula en su contra. No está claro si Lutero sabía antes de su colapso que Eck se había interesado por el caso de Kaiser. En Leipzig había sido el blanco de áspero humor de Eck, que ahora se mofaba de Kaiser, llamándole a la cara el hombre cuya mercancía es aún peor que sus dotes de vendedor. Como no podía quemar a Lutero, Eck pretendía hacerlo con Kaiser. ¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber, comuníquese con nosotros vía mensaje de texto
al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Vea. Radio Vea en YouTube lo encuentra como Radio Vea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Vea, vamos por más. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. La vida de Martín Lutero, capítulo final. Lutero se encontraba a salvo gracias a la protección del elector Federico y de Juan su sucesor. De hecho, estaba del lado de las autoridades, como escribió mordazamente tras su encuentro con Karlstadt en la posada del Oso Negro. También pensaban mucho en Karlstadt cuando poco antes de su colapso, Lutero se había convencido de que nunca conseguiría devolverlo al redil. En el clímax de su enfermedad, le preocupaba que su muerte o los ataques del diablo le impidieran escribir en favor de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sentía el peso y la soledad que suponía liderar el movimiento. El martirio de Kaiser tuvo lugar poco después del colapso de Lutero. El 18 de julio fue conducido a Passau, donde nuevamente le dieron la oportunidad de retractarse. Cuando se negó, fue apartado del sacerdocio de forma ritual en una ceremonia pública ante una gran multitud, entre la que se encontraba Eck. El obispo de Passau le despojó de sus vestiduras una a una y lo afeitó. A continuación, le vistieron con un mandilón, le pusieron en la cabeza una boina inclinada negra. Luego, ya como laico, fue entregado al juez de la ciudad. El ritual no acabó con esta humillación. Lo retuvieron en las mazmorras del castillo un mes más y después lo pasearon encadenado por la ciudad antes de conducirlo a Chardin, su ciudad natal, donde fue ejecutado el 16 de agosto. Kaiser murió sin renegar de su fe luterana. En el folleto anónimo original en el que se narra su muerte, se insiste en que su cuerpo no ardía, lo que califica de milagro, pero Lutero rechazó ese milagro por considerarlo espurio. La noche se acerca, el sol va declinando y las sombras se alargan. Sombras y muy tristes cubrieron también algunos días el fin de la vida de Lutero. En los últimos años sufrió mucho del mal de piedra. Tenía además reuma en la cabeza que le causaban vértigos y zumbidos en los oídos. A estos dolores de cuerpo se agregaban otros que daban más pena al corazón. El combate con los papistas todavía no había concluido. En 1543 volvió a declararse la lucha con los calvinistas con mayor furia. Aún en medio de la iglesia luterana habían disensiones causadas por un tal Agrícola, que afirmaba que la ley moral mosaica ya no tenía valor y se debía abrogar en la iglesia.
Pero lo que más afligía a Martín Lutero era que los frutos de la pura doctrina del Evangelio adquiría por él con tantas penas, combates y luchas eran muy escasos. Se lamentaba que, salvo algunos que habían aceptado el Evangelio, serían agradecidos. Los demás eran tan ingratos e impertinentes y torcidos que no vivían de otra manera que como si Dios le hubiese dado su palabra y salvado del papismo para poder hacer y dejar libremente lo que diese la gana sirviéndole así su palabra, no para su gloria y salvación, sino más bien para su perversión. La nobleza quería apoderarse de todo lo que poseía el aldeano y los simples ciudadanos querían hacerse príncipes. Por otro lado, el aldeano subía los cereales causando hambre por este mal proceder, mientras que los géneros no escaseaban. El artesano en su oficio ponía los precios a su capricho. Los criados de las casas se daban a la holgazanería, al hurto, a la infidelidad, a la malignidad de todo género, de tal suerte que todos los padres de familia se quejaban y lamentaban. En Gutenberg mismo habían tantos desórdenes que Martín Lutero resolvió abandonar enteramente la ciudad. Solo las peticiones de una diputación especial y la mediación del elector le movieron por fin a volver a su hogar. Así, su gozo sobre el campo verde, fruto de la simiente que había sembrado, se disminuyó por la cizaña que, sembrada por enemigos, creció juntamente, mas el Señor no le dejó afligirse mucho tiempo, y le llamó del campo terrestre a su hermoso cielo, donde no hay cizaña entre el trigo, ni el mal se mezcla contra el bien. Había una cuestión entre los condes de Mansfeld y algunos súbditos suyos sobre unas minas, y pidieron a Martín Lutero que fuera a componerla. Acompañado de sus 3 hijos, el viejo campeón se puso en camino para poner paz en su país natal. El 23 de enero de 1546, este iba a ser su último viaje, como lo presintió, que le llevaría a la paz eterna y a la patria verdadera. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Su Catalina le abrió toda la congoja de su corazón, pues presentía que no volvería a verle sino en el ataúd. En vano, trató Lutero de calmar sus presentimientos con sus cartas, unas jocosas, otras serias. En el valle tuvo que detenerse unos días por haberse inundado el río de Saale, mas por fin se decidió pasar con gran peligro de vida. En las fronteras del condado de Mansfeld, los condes le recibieron con mucha alegría. Apenas hubo llegado a Eisleben, le sobrevino una indisposición tan fuerte que se temió por su vida. Mas se alivió pronto y pudo predicar 4 veces en los 21 días que se detuvo en su pueblo natal y asistir a los negocios de los condes y trabajar mucho en favor de las escuelas. El 16 de febrero fundó el gimnasio de Eisleben. Hoy día, floreciente aún, pero en todos estos trabajos sintió mucha debilidad. Hasta el 17 de febrero, y eso por las reiteradas súplicas de su amigo el príncipe de Anhalt, no abandonó los negocios de la mencionada contienda arreglada ya en su parte principal. Su debilidad iba creciendo y le obligó a guardar cama. En ella no dejó de edificar a los que le rodeaban con sus conversaciones sobre la única cosa necesaria, hablando mucho de la muerte y de la unión venidera con todos sus amigos. Poco después, las ansias aumentaron considerablemente. Se le condujo a su cuarto y le pusieron en cama. Él apretó la mano a todos sus amigos que le rodeaban afligidísimos, dándole las buenas noches y diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Justo Jonas y Coelho le preguntaron por última vez: «Padre, ¿queréis morir en Jesucristo y sus doctrinas que habéis predicado?». Lutero contestó con un claro sí. Y así fue su última palabra
acá en la tierra. El 18 de febrero, a las 3 de la madrugada, entró el valiente guerrero de Dios en la paz eterna. Cuando se extendió la noticia de su muerte, toda la ciudad se conmovió profundamente. Los condes y muchos vecinos corrieron a la casa mortuaria para ver por última vez, con mucho sentimiento y lágrimas, los restos mortales de este hombre querido. Los condes de Mansfeld desearon que fueran enterradas en Eisleben, mas el elector, informado enseguida por el doctor Jonas de la muerte de Lutero, mandó a llevar el cuerpo a Gutenberg. El 19 de febrero llevaron el féretro que tenía el cadáver del reformador a la iglesia de San Andrés, donde Lutero había pronunciado su último sermón, y Jonas dirigió el sermón fúnebre allí ante millares de oyentes que lloraban. El 20 de febrero, en una tarde, salió el féretro bajo el doblar de las campanas y los himnos de los habitantes para las puertas de Eisleben. Muchos vecinos de la ciudad y sus contornos acompañaron sollozando el cadáver gran parte del camino. Los condes de Mansfield y 45 de a caballo acompañaron al soldado de Dios a su último reposo en Gutenberg. En todas las aldeas por donde pasaba, la comitiva fúnebre doblaba las campanas. La gente se lamentaba y lloraba. Ante las puertas del Hall, el ayuntamiento, los colegios y el clero recibieron el féretro y le acompañaron a la catedral, donde la gente con voz quebrantada entonaba el salmo de los profundos: clamo a ti, Señor. Durante toda la noche estuvo allí el féretro guardado por los ciudadanos. El 22 de febrero llegaron los condes con el cadáver ante Gutenberg. Los miembros de la universidad y del consejo, la vecindad y un gran número de forasteros recibieron allí la comitiva fúnebre y la acompañaron a la capilla del palacio donde debía enterrarse. Bugenhagen pronunció la oración fúnebre ante muchos miles sobre el texto: tampoco, hermanos, queremos que ignores de los que duermen. Habló con tanta emoción que a menudo tuvo que detenerse por causa de las lágrimas y todos los oyentes lloraban con él. Después de haber pronunciado también Melanchthon, en representación de la universidad, a su amigo difunto una oración latina, depositaron los restos del gran hombre en el sepulcro abierto al lado de su púlpito. En 1817, el rey de Prusia, Federico Guillermo III, levantó un monumento al reformador en la plaza de Gutenberg, en prueba de veneración y gratitud. Este monumento de bronce debe dar testimonio a las generaciones venideras de los grandes méritos de aquel varón de Dios para la Iglesia de Cristo. Mas los monumentos de bronce y piedra fueron roídos por el tiempo. La obra de Lutero permanecerá mientras dure el mundo, porque la palabra de Dios es la doctrina de Lutero. Por eso, no perecerá jamás. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.